Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, antes que nada, pues mi nombre es Honorio Salinas. Esta es la primera vez que voy a compartir esto. Eh, no puedo negar, estoy un poco nervioso. Más sin embargo, creo que el poder compartir un poco de mi historia, de lo que yo he vivido, eh, como si ya lo vieron en el subtítulo, eh, pues esto se trata básicamente de mi historia de cómo sobreviví a mi violación. Eh, sí, personas que me conocen o las personas cercanas, algunas saben de lo que me pasó, algunas no. Es por eso que les comento que esto es la primera vez que lo voy a hablar. Es un tema algo delicado para mí. Me costó muchos años el poder hablarlo, el poder platicar lo que yo había vivido, pues en ese momento difícil de mi vida. Mm, las personas que me siguen en Facebook, Instagram, conocen a una persona alegre, una persona eh, pues, positiva, eh, más no saben todo lo que me ha tocado vivir, todo lo que tuve que aprender para ser esa persona. Eh, en ocasiones no voy a negar que estuve a punto de, como se dice el dicho, tirar la toalla, porque es una situación muy complicada. Eh, mi violación, pues vaya, primero que nada, yo soy nacido en un pueblo muy pequeño. Bueno, de verdad ya he crecido un poco. Está ubicado en las costas de Guerrero, Costa Chica de Guerrero. Está ya con Oaxaca. La comunidad se llama Salquizá. Eh, es un lugar muy pequeño pero muy lindo. Es donde yo nací, donde me crié, hasta que cumplí 15 años, que fue cuando alcé vuelo. eh, mi violación, pues así, efectivamente fue en mi bello pueblo. Perdón, pero como les comenté, es la primera vez que yo voy a hablar de esto. Y no lo hago con la intención mm, de que veas mis videos. Simplemente lo hago porque sé que hay personas allá afuera que pasaron por lo mismo que yo pasé y que tal vez se sientan solos, se sientan culpables por lo que les pasó. Y quiero ayudarlos a entender que no es su culpa, que no fueron ellos. Eh, Desafortunadamente nos tocó estar en el lugar equivocado, con la persona equivocada, pero no es culpa ni de ustedes ni de nadie, son situaciones que nos llegan a pasar. Y sí, desafortunadamente algunos los tomamos de una manera positiva, a otros los tomamos de una manera drástica. Yo en lo personal tuve al principio miedo de hablar. Yo no lo dije, yo nunca lo platiqué hasta que tuve aproximadamente 20 años. Fue la primera vez que yo hablé de esto que me había pasado. Eh, yo en ese momento estaba en una relación. Estaba con una persona. Bueno, en su momento les contaré de esa historia. Pero estaba con esa persona y hubo un momento en el que yo eh, me puse en shock, empecé a llorar. Empecé a llorar, empecé a, a temblar. Yo no sabía el por qué, no sabía qué me estaba pasando. Eh, Desafortunadamente, mi violación fue a los 7 años, a una edad de 7 años en la que
eres apenas un niño que está disfrutando de su niñez, de pues simplemente eres un niño que está disfrutando de su vida. Creo que ningún niño debería pasar por eso. Ningún niño debería que la inocencia le quiten a tan temprana edad. Es muy duro. Es muy duro. Pero, pero sí. A los 7 años fue cuando me pasó esto. Desafortunadamente. No, no fue alguien de familia. Eh, Fue alguien desconocido. No quiero entrar en detalles. No por cuestiones del que dirán o por cuestiones de temas más privados. Prefiero no entrar en detalles en esa parte. Solo fue alguien, sí, en su momento muy cercano en mi vida y muy cercano a mi familia, pero no, no era parte de mi familia. Eh, Cuando a mí me pasa esto, es que es un niño de 7 años, que es un niño de 7 años viviendo una tragedia eh, que no se lo espera. No se lo espera. Para mí, después que pasó mi violación, pues todo cambió para mí. Todo cambió. Eh, en un pueblo es muy difícil que la gente se dé cuenta o no sé, o tal vez eh, la educación es un poquito diferente. eh, Más sin embargo, yo tengo unos padres a los que adoro con todo mi corazón. Tengo una madre excepcional, un padre único. Ellos no fueron tampoco culpables de lo que me pasó. Eh, Ellos estuvieron inconscientemente o no inconscientemente, sino estuvieron conmigo viviendo esto que me pasó sin saberlo, porque yo no, como les comenté, yo nunca lo dije, lo viví, lo, lo sobrellevé a mi manera, lo, lo quise, no sé si fue bloqueo, no lo sé, no soy especialista en eso, solo sé que solo tenía como recuerdos muy como si fuera sido un sueño, recuerdos muy cortos, no sabía si realmente había pasado. Lo bloqueé, literalmente yo sentía que lo había bloqueado. Eh, como- entonces, pues, al momento que yo fui creciendo, pues creo que, como les comento, muchos toman decisiones dependiendo cómo se sientan. Yo creo que mis padres con el amor que me dieron a su manera o como pudieron educarme o no sé cómo explicarlo, pero siento que la educación que yo viví en mi casa me ayudó mucho a sobrellevar esto que me había pasado. Yo me empecé a enfocar en la iglesia, eh, empecé a estar participando en cosas de la iglesia, empecé a hacer monaguillo,
Eh, Fui creciendo, empecé a ayudar a los catequistas, me fui enfocando muchas cosas, mucho en Dios, en mi fe, en lo que yo creía en ese momento. Mm, ay, no, no fue fácil. No fue fácil ocultar lo que me había pasado. Yo solo tengo recuerdos de que me bañaba constantemente, eh, me cambiaba de ropa porque me sentía sucio. Y yo no entendía por qué. Yo no entendía por qué lo hacía. Mi mamá me decía, ah, tú como no lavas la ropa, te cambias a cada rato. Eh, pero yo no entendía el por qué yo me sentía sucio, el por qué yo me sentía así. Era solo un niño, no sabía, no conocía de la maldad del ser humano, de las personas. Para mí en ese momento es que tú fuiste, es que tú estuviste ahí, es que fue tu culpa. Y sí, en un principio eso fue lo que me repetí, fue tu culpa, eso te pasó porque tú quisiste, pero por Dios, 7 años, ¿qué culpa puede tener un niño de 7 años? Pero como les digo, yo no les comento que me entregué a Dios, yo no les digo que se cambien de religión, yo no les digo que esa es una excelente salida. Eh, Más sin embargo fue algo que a mí me ayudó a acercarme mucho a Dios. Me hizo fuerte, me ayudó a sobresalir. Eh, yo me fui de mi pueblo después de que crecí. Como les momento estuve en iglesia, fui catequista. Me entregué mucho a mi iglesia. En ese momento, a lo que yo creía, fue lo que me ayudó a mantenerme de pie, a olvidar lo que me había pasado en ese momento. Pero, pues como todo, todo regresa en su momento. Nada, se aprende a vivir, más sin embargo no es algo que se olvida por completo. Eh, Como les dije, a los 15 años, pues yo volé, volé, eh, en su momento les contaré parte de mi salida de mi hermoso pueblo. Pues sí, a los 15 años volé, me fui fuera de mi pueblo, fui creciendo, eh, trabajaba, estudiaba, eh, hasta que conocí a esa persona con la que le digo que me junté. Y les comento en ese momento, pues yo ya tenía 20 años. Eh, 20 años era una edad en la que dices tú, pues ya conoces lo bien y lo bueno y lo malo. Ya entiendes las cosas. Eh, Todos dirán, pero ¿por qué hasta los 20 años? Porque no hablaste antes. Ni yo lo sé. Les podría decir miles de cosas. Les podría decir miles de pretextos. No sé, simplemente creo que eh, viví con eso hasta que ya no pude más.
Y sí, esta persona se espantó, eh, me decía que tenía, que por qué estaba llorando, que por qué estaba temblando. Yo no podía hablar, yo no podía decirle lo que yo estaba sintiendo en ese momento porque estaba reviviendo mi violación. Increíblemente, a esa edad estaba reviviendo lo que me había pasado en mi mente. Estaba viendo todo claro. Estaba sintiendo como me arrebataban mi inocencia. Y me preguntaba mil veces, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? En ese momento me di cuenta que los pequeños recuerdos que tenía eran sueños, no que era algo real que me había pasado. Algo que no se le desea a nadie, menos a un niño de 7 años. Poco tiempo después de que me di cuenta que eso realmente había pasado, que yo lo había tratado de borrar de mi memoria, que inconscientemente me protegí en mi fe, eh, en lo que yo creí en ese momento. Y pues sí, como les comentaba, uh, ya después de que me di cuenta de que eso realmente había pasado, eh, de que lo que yo estaba pues sintiendo en ese momento pues era algo que en ese momento quise desaparecer. Mejor fracasé. Pero bueno, y ya después que me di cuenta de realmente lo que había pasado, eh, sí, tuve miedo al principio a poder hablarlo. Eh, tuve miedo al enfrentarme a lo que venía, pero yo entendí que solo yo no iba a poder. Entendí que solo yo no iba a poder. Entendí que necesitaba ayuda. Eh, y lo hice. Yo busqué ayuda profesional para entender lo que yo había vivido, el por qué hasta esta edad, bueno, en ese momento a esa edad yo estaba reviviendo lo que me había pasado. Eh, y sí, como les comentaba, fue una autodefensa que inconscientemente yo hice. Eh, me protegí de eso,
eh, para pues, yo seguir adelante. No fue fácil enfrentar esto, mucho menos hablarlo. Pero después de que esto pasó, lo más fuerte para mí o lo más difícil que yo sentí en ese momento no era el, decía yo, bueno, ya lo viví, eh, aprendí a vivir con ese dolor, aprendí a vivir con mi tragedia, eh, inconscientemente o de la manera que ustedes quieran, pero aprendí y viví. No soy alcohólico, gracias a Dios. En mi vida he probado una droga, gracias a Dios también por ello. Creo que Dios me protegió en todo eso porque siento que si sin Él yo no hubiera podido. Simplemente siento que si sin Dios yo me hubiera perdido en el camino y no hubiera sabido qué hacer. Eh, pero como les digo, lo difícil para mí era después de haber hablado con mi psicóloga en ese momento, terapeuta, venir lo más difícil, que era contarle a mis papás lo que me había pasado. En ese momento de mi vida, yo no quería darle sufrimiento a mis padres. Yo sentía que si algo de esto ellos lo sabían, los iba a destrozar. Y yo también sabía que si mi papá se enteraba de lo que yo había pasado, no sé de lo que hubiera sido capaz. Y, y no quería decirle a nadie, mucho menos a ellos, porque era revivirles a ellos un dolor que les había apartado por muchos años, muchos años. Yo le dije a mi terapeuta que yo no quería decirle a mi papá, porque yo conocí a mi papá, eh, y lo menos que quería era causarle ese gran dolor. Ya mi papá sabía de mi sexualidad, y lo menos que quería yo era de que él pensara que por lo que yo había vivido, yo era así, lo cual pues no, mi sexualidad no tiene nada que ver por lo que yo viví. Eso mi psicóloga bueno, terapeuta, ya no sé ni cómo llamarla, pero creo que ustedes me entienden. En ese momento mis hermanos eran pequeños, eh, yo y mis hermanos nos llevamos algunos años de diferencia. Entonces, bueno, en ese momento que yo tomo mi terapia, que yo eh, confronto lo que me había pasado, o enfrento, mejor dicho, lo que me había pasado, eh, mi psicóloga me dijo, ok, entiendo que no le quieres decir a tu papá, y es respetable, pero tu mamá, y me dijo, tienes dos hermanos más, y tú no sabes lo que les va a pasar si tú no hablas.
Sí, eso me tumbó, me destrozó, porque yo no quería que mis hermanos, perdón, yo no quería que mis hermanos vivieran lo que yo había pasado, lo que yo había vivido. Lo menos que quería era causarles un daño como ese. Entonces tuve que, como dicen, tomar el toro por los cuernos y tomé la decisión de no contarles a mi papá, y- pero sí a mi mamá. Mi mamá para mí ha sido la persona más amorosa a su manera. Mi mamá es una señora, una madre en toda la extensión de la palabra. Mi madre es mi amiga, en ocasiones mi confidente. Y creo que por eso también la decisión de solo decírselo a ella. Y créanme que sí, que si no hubiera estado por medio de mis hermanos, no sé si realmente se lo hubiera dicho. Pero lo tuve que hacer por ellos. Yo a mis hermanos los adoro con el alma, son mi vida. Tenemos caracteres diferentes. A veces chocamos, pero yo por ellos toda mi vida. Y los protejo y los protegeré a mi manera. Y por esa razón tuve que hablar con mi mamá, contarle lo que yo había vivido. Cuando yo le contesto a mi mamá, mi madre se me derrumbó. Yo no estaba ahí con ella físicamente. Yo no podía abrazarla. Yo no podía decirle, mamá, todo está bien. Yo solo podía decirle por teléfono, mamá, todo va a estar bien. Yo estoy bien. Necesito que tú estés bien. Y ella me decía, fue mi culpa. Le digo, no, mamá, no fue tu culpa. No fue culpa tuya ni mía. Simplemente me tocó estar en el lugar equivocado. Pero no era culpa tuya ni mía, le dije. Y le dije, sí, te lo estoy diciendo. No es para que te sientas culpable, porque no lo eres. No es para que juzguemos, porque yo ya perdoné. Aunque difícil pareciera. Sí, yo perdoné a mi agresor. No por él, por mí.
Yo no sé si esa persona algún día sentirá remordimiento. La verdad no lo sé. Simplemente yo quise dar paz a mi corazón, tranquilidad. Quise, se puede decir, cerrar ese capítulo, seguir adelante. Y cuando le dije eso a mi mamá me dijo, pero como... y le dije, esto solamente lo puedes saber tú. Mi papá no lo puede saber. Y mi papá me dijo, yo no sé si pueda. Y dije a mi mamá, necesito de tu apoyo, como siempre me has apoyado. Y quiero que así sea. Y sí, hasta esta fecha mi papá no sabe. Mi papá no sabe lo que me pasó. Eh, Siento que si él se entera, se me desmonará. No sé, no quiero pensarlo. No quiero pensar lo que a él eh, le pueda pasar porque no quiero. Pero sí, busqué ayuda. Comenté a mis papás, a mi mamá, a mis papás, a mi mamá. Comenté lo que yo había vivido, lo que me había pasado. Y lo hice con la intención de proteger a mis hermanos. Eh, no, mis hermanos tampoco lo saben. Si ven ese video se van a enterar. Y a lo mejor alguna vez lo escucharon, no lo sé. Porque he sido muy cuidadoso con eso. Como les digo, son pocas personas lo que saben lo que yo viví. Y se preguntarán, ¿pero por qué hasta ahora? ¿Por qué hablarlo? La respuesta es, porque allá afuera hay personas viviendo lo que yo viví, sintiéndose culpables por lo que les pasó, sintiendo que es su culpa. En ocasiones sintiendo que no hay salida. Y sí la hay. Y principalmente es que se sientan que ellos no son culpables de lo que les pasó. No es su culpa. Y yo siempre he dicho, estuvimos en el lugar equivocado. Es como yo le llamo. Ahorita ya soy una persona un poco ya más adulta. Eh, Quise compartir mi historia. No para que me tengan lástima, porque no busco eso. Pero sí para que, si tú estás pasando por lo que yo pasé, si tú estás sufriendo, busca ayuda. Si la hay. Y no estás solo. Y no estás sola. Que la vida es difícil, siempre lo va a ser. Pero depende de nosotros cómo enfrentamos lo que nos pasa. Yo me cobijé en mi fe, en Dios. Fue como yo salí adelante. Y no te digo que tú hagas lo mismo. Busca ayuda profesional y habla lo que te pasó. Porque tu historia, como la mía, pueden escuchar a miles de personas que estén pasando por lo mismo. Y te darás cuenta que no estás solo. Que allá afuera hay mucha gente que te quiere ayudar.
Así que nada, les agradezco por su tiempo. Eh, el hecho que te hayas parado a ver mi video, mi historia, es agradecerse. Te agradezco verlo hasta el final. Eh, como lo comenté al inicio, nunca había hablado de esto. Es la primera vez que lo hago, y más para una cámara, públicamente. Pero creo que era necesario. Como les dije, no lo hago porque, quiero que veas mis videos. No, lo hago porque hay gente allá afuera que necesitan ser escuchados. Tu papá, tu mamá, cuida a tus hijos, platica con ellos, darles la confianza para que ellos tengan también la confianza de hablar contigo cuando algo malo les esté pasando. Ahorita muchas cosas han cambiado, hay mucha información, así que infórmense, pidan ayuda. Es lo único que yo les puedo decir. Y gracias por tomarte mi video. Perdón, gracias por ver mi video. Eh, conocer un poco de este loco. Y pues nada. eh, gracias a esas personas que han estado conmigo en momentos difíciles. Ellos saben quiénes son. A mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a todos. Porque han estado ahí para mí. De una u otra manera. Y pues nada. Espero eh, más adelante contarles un poco más de mi historia. Porque sí, hay mucho más. Aparentemente hay muchas más otras historias que me... O otras cosas que me han pasado y que también he callado. Pero quiero empezar a hablarlo y quiero empezar a contarles. Y creo que ese fue el inicio de eso. Y pues nada, gracias, gracias, de verdad. Y espero sigan viendo mis videos. Eh, pues ahí abajito se suscriben, eh, para que cuando suban mis siguientes videos pues escuchen su campanita y pueden escuchar un poco más de mi historia, que puede ser la historia de muchos. Así que gracias y no olvides sonreír, que es gratis.